Bueno, regresamos, estimado televidente. Mencionamos desde un principio, esta es la segunda parte de 3 que vamos a presentar sobre este interesante editorial. Se trata de PRI y Enrique Peña Nieto, de prevalecer la imposición que le espera a México. En el capítulo anterior hablamos sobre lo que viene siendo el sentir popular en México y en muchas partes del mundo, y sobre todo los que están participando dentro de este proceso, los grupos estudiantiles, los religiosos, hablamos ya de los grupos incluso cristianos, católicos, y qué es lo que realmente se está viviendo en el país. Hoy trataremos de fondo el editorial. Tras un proceso de anomalías, falsas encuestas, compra del voto, gasto excesivo, desinformación en televisión y periodistas mercenarios, dice una de las bajadas, entre el fraude y la legalidad, el palo dado ni Dios lo quita. México apostó por el tricolor, el partido que dice aprendió la lección, pero que conserva sus legendarias mañas. Bien, entre impugnaciones, lamentos y triunfalismos, la historia se vuelve a repetir en México por el dominio de los poderosos en el país. Hablamos de la ultraderecha representada por el empresariado, la Iglesia Católica Romana, políticos corruptos, las transnacionales, los encuestadores y periodistas al servicio del Estado, entre otros apátridas que hacen el trabajo sucio en las compras del voto, las mapacherías y deslealtades. Hablamos de la repudiada clase que repitió la dosis del que haya sido como haya sido, como una fórmula fácil para sostenerse en el poder y dar continuidad con privilegios y las jugosas ganancias que garantiza el Estado. En el otro extremo está parte del intelectualismo, el estudiantado, ideólogos, la clase media hacia abajo, el proletariado, los desposeídos, marginados, hablamos de los desempleados, obreros, campesinos, y otros no menos desafortunados que fincaron su esperanza en las izquierdas, como única forma de terminar con la corrupción, el abuso del poder y la miseria que imponen los encumbrados, quienes no solo les regatean beneficios. Tenemos muy presentes los encuentros que se han dado, digamos, entre la Secretaría del Trabajo y muchos sectores, digamos, sociales, empleados, sindicatos y otros personajes que de alguna manera pues se confrontan, digamos, al país por este tipo, digamos, de inestabilidad que se vive, digamos, en México, que oprimen y que exprimen para incrementar, digamos, las ganancias. Hablamos de los grupos peyorativamente llamados intolerantes, porros, chusmas, malnacidos, revoltosos y otros calificativos que la alta burguesía les aplica por pretender desplazarlos del poder. Esta es en sí la esencia, estimado televidente, de la lucha que se vive en un país que por más de 5 siglos estuvo sometido por un imperio que le colonizó, un imperio que vino, digamos, a destruir, digamos, su cultura, a imponer, digamos, credos de fe, a imponer liderazgos y a imponer modelos realmente retrógrados que nos llevaron a esta situación que hoy estamos enfrentando. No hay que olvidar que hijos precisamente de estos colonizadores, descendientes de estos gachupines, descendientes de estos religiosos, digamos, que vienen a través, digamos, del Imperio Romano, son los que hoy, de alguna forma, están más interesados en sostener este tipo de políticas, vamos a decir, no transparentes, corruptas, para poder seguir beneficiándose de todos estos derechos que le concede un Estado de esta naturaleza. Por ello hablamos de un proceso, sin duda antidemocrático, proceso electoral plagado de irregularidades que solo es posible contemplar en México, por la asociación
y ambición, digamos, de los grupos de poder que comanda la iglesia, las televisoras, periodistas que con falsa dignidad y soberbia están al servicio del mejor postor, no sin antes, desde luego, contar con los árbitros e instancias de la legalidad que, violentando las reglas del proceso, apresuran su certificación. No bien se daba, digamos, luz verde cuando ya estaban estas instancias queriendo dar por cerrado un proceso y anunciar a un virtual ganador sin haber siquiera terminado con el proceso electoral. Entre ellos muchos, digamos, gobiernos que, como mencionamos anteriormente, gozan de los privilegios, de las prebendas que regala este gobierno, y que querían que ipso facto Enrique Peña Nieto fuera declarado ya vencedor para seguir haciendo las marrullerías a las cuales están acostumbrados. Algo ilegal e inconstitucional. De ahí precisamente la inconformidad de todos estos grupos sociales que todavía están peleando un derecho que estamos seguros les es garantizado, pero que logren los propósitos, al menos en lo personal, yo lo veo muy lejos. Hablamos que contaron con los árbitros y las instancias de la legalidad que, violentando las reglas del proceso, apresuraron esta certificación. Hablamos de una nación que repite su historia cada sexenio por vicios, corrupción y manipulación de los poderes fácticos. Hoy jueces y parte que amenaza y descalifica a opositores en sus demandas de transparencia. Diputados y senadores tienen que frenar este poder fáctico. No obstante, que quede establecido, digamos, ya la Cámara de Diputados y de Senadores de acuerdo a la elección popular, es importante, estimados televidentes, que haya una presión permanente para que estos diputados que van a conformar la Cámara, estos senadores que van a estar dentro, digamos, de la palabra, digamos, que determine las leyes aplicadas, deben ellos tomar en cuenta que este proceso estuvo muy empañado, estuvo muy oscuro. El mismo presidente, digamos, de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hizo una declaración hablando acerca de la compra de conciencias, acerca de la compra de votos, por lo que dirigentes del Partido de Revolución Institucional automáticamente le cuestionaron y le criticaron palabras que están realmente, pues con razón, dentro de las razones pocas que el presidente ha tenido. En esta ocasión habló con mucha propiedad sobre este fraude electoral. Un embrollo de un proceso antidemocrático que dejó al descubierto las componendas legaloides de los principales conductores de la televisión en México. Periodistas pervertidos que aniquilan la poca confianza en sus noticiarios en una acción por demás documentada que debe servir para que el legislativo precisamente trabaje de una manera profunda y frene la influencia de los poderes fácticos en México. Y hablamos directamente de la televisión y hablamos de la Iglesia romana. Dos empresas corresponsables de la corrupción, de la división y de la desintegración de un país que fácilmente olvida, es engañado y vuelve lamentablemente a repetir su historia. Un basta a la influencia sacropagana de sacerdotes y comunicadores sin escrúpulos que se arropan con el presupuesto del mismo pueblo para flagelarlo y dividirlo. No debemos olvidar, estimado televidente, que es por lo que pelea constantemente la Iglesia romana. Una mayor rebanada del pastel presupuestal en cada estado, en todos los lugares de la República Mexicana. El caso más sonado fue el que se dio, digamos, en Jalisco, en donde el gobernador regalaba precisamente lo que venía siendo, pues caray, el dinero del pueblo, el presupuesto, para que los clérigos, gozando de este privilegio, hicieran obras que les favorecieran de alguna manera en la corriente ideológica. Un basta legislativo para que la ciudadanía
no siga expuesta a esta degradación internacional y sobre todo para que nuestra sociedad no sea más vulnerada por los que gozan el privilegio del poder y de estos liderazgos. Hablo en el aspecto que sea. Si hablamos del escándalo mayúsculo, por cierto, de la prensa internacional, es algo que nos debe, digamos, llamar la atención, estimado televidente, que debe de alguna forma, digamos, unirnos para que haya un hasta aquí, digamos, a este tipo de situaciones que solamente presentan a México en el extranjero como un país de gente agachada, gente ignorante, gente realmente desinteresada en lo que vienen siendo los problemas, digamos, de la política, y de muchas formas somos malinterpretados, digamos, en el extranjero, y lo digo con propiedad porque aquí mismo en Estados Unidos hay esta diversidad de opiniones y de un concepto equivocado de un México noble, pero realmente muchas de las veces agachado y servil. Amañados procedimientos que en este proceso electoral son exhibidas, alianzas que son precisamente cuestionadas y sobre todo aquellos traidores miembros de un partido como el Acción Nacional, Manuel Espino y Vicente Fox Quesada, señalados en el exterior por impulsar con fines de protección el regreso del PRI. Para nadie, estimado televidente, es raro, para nadie realmente es desconocido o es extraño el por qué Vicente Fox Quesada apostó por el PRI y apresuró para que todos cerraran filas en torno a este partido. Hay que tomar en cuenta que si alguien tiene una cola muy larga, que al cerrar cualquier puerta se le queda atorada, es precisamente Vicente Fox Quesada y sus hijastros, quienes abusaron de las influencias precisamente del poder para traficar y para sacar beneficios económicos que hoy les presentan como personas muy ricas en México y allá en su tierra natal, en Guanajuato. Deplorable realmente que gente con estas características se comporten como traicioneros, den la espalda a su partido con tal de proteger sus espaldas. En este sentido, vamos a dar, digamos, a exponer qué es lo que piensa la prensa internacional con relación a estos expresidentes y a este tipo de componendas que se están viviendo en México. Lamentable que la prensa internacional nos esté cuestionando de esta manera. Vamos a ir un corte y regresamos para el último segmento. No le cambie bien en cosas.